Amados hermanos, vamos a llegar ahora al final. Este va a ser el estudio de los tres capítulos finales, 20, 21 y 22. De aquí en adelante se nos enseña lo que sucederá al final de los tiempos. Esta parte que vamos a ver ahora es muy difícil de explicar, porque todo lo que se nos va a relatar, son sucesos que van a ser, digamos, no es algo que es imaginario, sino que es real, todo lo que dice va a suceder. Pero como ustedes se van a dar cuenta, hay muchas cosas que no se nos explican, hay muchas cosas que solamente se nos dan indicios. En el capítulo 20 va a hablar del milenio. Sin embargo, solamente menciona al milenio, pero no se refiere en absoluto a cómo va a ser el milenio. Capítulo 21 es más complicado todavía porque habla de la nueva Jerusalén, de esta ciudad que desciende del cielo. Y es un capítulo que en realidad no se puede explicar porque es una ciudad de otra dimensión, literalmente. Es algo que es interesante leerlo, pero ¿cómo se puede explicar algo que es de otra dimensión? Y el capítulo 22, la primera parte todavía habla de la Nueva Jerusalén, pero ya del versículo 6 en adelante va entonces a ir cerrando el libro. Esa parte se puede entender y se puede desglosar, pero el resto vamos a tener que tener mucho cuidado de no caer en esto de darle alguna explicación que no es real. ¿Mm? Así que hermanos, con esto quiero invitarles que oremos primero porque vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Así que oremos. Padre Celestial, nosotros nos disponemos nuevamente a estudiar esta tu revelación que le diste a tu Hijo, que habla de tu Hijo, que habla de la gloria de tu Hijo, y queremos pedirte, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, que por favor tú nos ayudes a poner atención a cada detalle de lo que vamos a ver en estos tres capítulos. Ayúdanos, Señor, a entender y sobre todo a comprender que esto es para la gloria y la honra tuya por todos los tiempos y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos a ti. Amén. Vamos de lleno entonces al capítulo 20. Leamos los primeros tres versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Debe ser desatado por un poco de tiempo. En este relato se nos explica en forma bien gráfica lo que Dios va a hacer con Satanás. Aquí está bien clarito dicho lo que Dios va a hacer con este perverso ser que él creó maravillosamente, pero que decidió un día ser igual a Dios y bueno, ya conocemos la historia, cayó de los cielos. Y lo va a hacer por medio de un ángel. Obviamente, por lo que se nos relata aquí, tiene que ser un ángel muy poderoso. Partamos por ver algunos detalles. El ángel que baja del cielo viene con una llave, viene con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel entonces trae esta llave y esto significa que tiene autoridad. Porque acuérdense, igual que el Señor Jesucristo, él también tenía la llave de David. ¿Se acuerda que cuando él abre, nadie puede cerrar y cuando él cierra, nadie puede abrir? Bueno, este ángel ahora trae esta autoridad para abrir y cerrar el abismo. Y la cadena que tiene, es una cadena que obviamente tiene un poder figurativo,
es que nos enseña que este ángel tiene la capacidad de dominar y nada menos que a Satanás, a subyugarlo. Y dice, y prendió al dragón. Este ángel va a aprender, así que ya estamos viendo que debe tener una autoridad y un poder muy especial de parte de Dios para poder prender, poner bajo cadenas, prisionar a Satanás, que mal es el ángel más esplendoroso y poderoso que Dios creó. Dios no le ha quitado los poderes y de hecho sabemos por lo que leímos recién que él va a ser soltado al final de los 1000 años y va a tener el mismo poder que tuvo hasta este momento en que es prendido. El dragón, la serpiente antigua, todos los títulos están aquí. El diablo, Satanás. Y esto se relaciona mucho con lo que dice en Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán. Muy interesante, usa al Leviatán. Serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Curioso, ¿eh? Curioso esto del Leviatán. El Leviatán, como ustedes saben, en Job y también en los Salmos se menciona a este ser que Dios creó, que es el ser más impresionante en cuanto a tamaño, volumen, poder y los dientes, las escamas. Es muy impresionante que, si mal no recuerdo, está ahí en Job 41 y es impresionante este ser que si alguien lo viera, moriría de espanto. Tan impresionante el tamaño que tiene. Y según las palabras que están en el Salmo, el Leviatán está todavía en el mar, en alguna parte. Y es algo que queda para la imaginación, pero en todo caso aquí en Isaías dice que este Leviatán, esta serpiente veloz, tortuosa, el dragón, el gran dragón que está en el mar, va, va a ser cautivado y va a ser destruido por Dios. Y dice ahí también, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Significa que el ángel se le había dado un poder monumental, absolutamente. ¿No? Tenía que tener esta capacidad impresionante de poder arrestar a Satanás y arrojarlo al abismo. Y lo hizo entonces por 1000 años, como dice ahí. Esto también es algo que no podemos explicar físicamente, porque ¿quién es Satanás? Satanás es un ángel, es un ser espiritual. Así que es muy difícil de darle una explicación física. Sin embargo, es una realidad, es algo que va a suceder realmente. Al igual que los demonios que estaban en el abismo y fueron sueltos después por un tiempo. ¿Se acuerdan? Estaban arrojados en el abismo. Capítulo 9 de Apocalipsis. Y continúa diciendo para que no engañase más a las naciones. Esto es muy interesante. Esta afirmación que tenemos ahí es muy interesante. Aquí se nos revela entonces la razón por la cual Satanás va a ser encerrado, para que no engañe más a las naciones. Esto nos indica que la función más devastadora que el diablo ha estado realizando desde que cayó, desde que decidió ser igual a Dios y vino y se apoderó de los reinos de la tierra y se los usurpó a Dios, ¿ya? Fue para engañar. Él a lo que vino a hacer fue a engañar. Y ahí hay varios versículos. Por ejemplo, el más importante y el más claro es el versículo en el cual nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois, cuando Él le dice a los fariseos justamente y a los judíos que estaban con Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que sale de la boca de Satanás es mentira. Él es el generador de la mentira y por lo tanto el mal. El mal es la ausencia de la verdad. Jesucristo vino, como él se lo dijo a Pilato, ¿se acuerdan? Él vino a dar testimonio a la verdad. Satanás vino a dar testimonio a la mentira. Esa es su herramienta y aquí vemos claramente que eso es lo que se nos está diciendo. Y en 2 Corintios también ahí está ese versículo muy conocido, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí fue el primer engaño a un ser humano, porque el primer engaño fue a los ángeles. ¿Se acuerdan? Él finalmente arrastra 1/3 de los ángeles a los que convence de que Él es tan poderoso como Dios, que Él también estaban maravillados por su esplendor y su grandeza. Así que los primeros engañados fueron los ángeles, pero el primer ser humano que fue engañado, como dice ahí, es Eva. Según de Tesalonicenses, también nos aporta algo, obra de Satanás. Esto va a ser con el inicuo, este personaje que se va a levantar aquí en Apocalipsis, obra de Satanás que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Eso es lo que va a lograr hacer con este hombre que Satanás va a levantar y que va a empoderar y que va a poseer literalmente y que va a hacer milagros, pero todos ellos para engañar, todos ellos mentira. Nosotros vivimos en un mundo que lamentablemente es obra de Satanás. Él lo que obra a través de los moradores de la tierra, que son los que no creen en Jesucristo, los que no han nacido de nuevo, los que no han sido regenerados, que es lo que obra? Obra mentira, engaño. Y eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Por eso, aunque parezca que es cierto lo que estamos viendo o escuchando, en realidad no lo es. Y eso es muy complejo, muy complejo. Otro tema. Y en el versículo 3 al final continúa hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Esto nos confirma que durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el único rey verdadero, el rey de reyes, como dice la palabra, el diablo no podrá engañar a los seres humanos. No lo va a poder hacer durante los 1000 años. Ni los demonios van a estar aquí, ni el diablo. Los seres humanos bajo el reinado de Cristo, en vivo y en directo, digamos, en persona. Jesucristo va a estar aquí en persona, pero no va a haber engaño externo de parte de este vil personaje que ha estado presente, que va a ser soltado al final de los 1000 años. Lo que es algo más difícil de explicar, eso sí, eso no hay que olvidarlo, es lo que dice al final, que será desatado al final por un poco de tiempo. ¿Por qué y para qué? No se nos da ninguna explicación. Es un misterio por qué va a ser desatado. Pero es una realidad, es algo que va a suceder porque aquí está escrito. Así que eso se va a cumplir tal como está escrito. Y aquí entonces entramos al versículo 4. Y este versículo nos va a presentar un tema que nos va a tomar un tiempo meditarlo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado
a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es muy interesante. Si bien podemos desglosar cada uno de estos versículos del 4 al 6, se tienen que leer en un mismo contexto. Del 4 al 6 va junto, así que les invito a que siempre los lean todos juntos, porque en realidad todos ellos hablan de un tema. Pero vamos a empezar aquí por el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esta visión que le fue dada a Juan, al parecer, es lo que sucede en la tierra. ¿Por qué? Porque en el versículo 1, aquí del capítulo 20, dice, vi descender del cielo. Significa que algo descendió del cielo. El ángel descendió del cielo y obviamente descendió a la tierra. La pregunta ahora es, ¿quiénes son los que se sientan en los tronos? Porque habla que vio algunos que se sentaron en los tronos, pero no dice ni cuántos tronos, ni si son todos. ¿Quiénes son los que se sentaron en el trono? La respuesta debiera ser lo que dice en este mismo versículo. Se supone que es una continuación. Y vi las almas de los decapitados que estaban por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni habían recibido la marca en su frente ni en sus manos. Pero no dice que son ellos los que se van a sentar en los tronos, sino que vio algunos que se sentaron en el trono y además vio las almas de los decapitados. Entonces se ve que no nos deja bien claro que son ellos. Estos decapitados, que en el griego que fue escrito, cuando Juan escribió en un griego antiguo que se llama koiné, significa ejecutados. No necesariamente que les cortaron la cabeza, sino que fueron ejecutados. Estos son los que murieron después del rapto. Estamos hablando de todos aquellos que murieron después del rapto, siendo ejecutados durante los 7 años de la tribulación. ¿Cómo termina el versículo 4? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso se asume que estos son entonces parte de los que se sentaron en los tronos. Aquí se nos vuelve a decir que estos que fueron ejecutados reinaron entonces con Cristo durante 1000 años. En otras palabras, para reinar se tiene que sentar uno en un trono, si no, no reinas. Meramente tienes autoridad tal vez, pero no reinas. Entonces aquí habla que reinaron, teóricamente son entonces esos que se sentaron y por ende tienen facultad para juzgar, tal como lo dice al comienzo de este versículo 4. Por otra parte, se afirma por muchos comentaristas, y esto quiero dejarlo en claro, que ustedes lo tengan claro por si ustedes leen otros comentarios, que además de estos que fueron ejecutados, habrá otro grupo que también reinará durante el milenio con Cristo. Eso es importante que lo sepan. A pesar de que no se nos dice aquí en Apocalipsis. Estos, que también se entiende por el resto de lo que dice la Biblia, debieran ser los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque también hay referencias al respecto. Y especialmente en el libro de Daniel. Daniel va a ser el profeta que va a ser usado principalmente por Dios para aclarar este tema del fin de los tiempos. En Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. En Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7:27 también lo vuelve a decir.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Por lo tanto, a pesar de que no se mencionan los santos del Antiguo Testamento aquí en Apocalipsis, sabemos, por lo que está profetizado, que los judíos que estaban inscritos en el libro de la vida van a resucitar. Y esto también está profetizado en Ezequiel, por ejemplo, como ustedes ven ahí. Por tanto, profetiza, le dice Dios a Ezequiel, y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Una profecía categórica que nos indica que Dios le promete a su pueblo, a los judíos que estaban inscritos, que creyeron en el Mesías, que estaban inscritos en el libro de la vida, que van a resucitar. En Daniel 12, versículo 1 y 2 también lo dice, lo pueden buscar. Sin embargo, hay un número importante de comentaristas, amados hermanos y hermanas, que concluyen que aquí también se habla de la iglesia. Que también dicen que la iglesia va a reinar con los santos del Antiguo Testamento, con los santos de la tribulación y la iglesia. Que esos tres grupos van a reinar. Y esto lo fundamentan con los siguientes versículos. Estos tres versículos entonces, Mateo 19, 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ojo, aquí esta es una promesa que le dio a los apóstoles y habla de 12, por lo tanto debiéramos entender que no solo que solo se refiere a los apóstoles. Algunos dicen no, es una promesa a la iglesia. La iglesia, acuérdense en el capítulo 4 y 5, son los 24 ancianos. Los 24 ancianos. ¿Por qué son 24? Como la única referencia es que David nombró a 24 sacerdotes para el templo, pero es la única referencia que hay, no sabemos. Pero yo los menciono los versículos que los comentaristas mencionan. También mencionan 1 Corintios 6, el versículo 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Otro versículo que me hace ruido, pero lo menciono porque es bueno que ustedes siempre sepan. En 2 de Timoteo 2:12, bien brevemente dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Ok. ¿Ya? Y en Apocalipsis 3:21 ese es el más contundente. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pongan atención a ese detalle. Se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este versículo es el que más usan para afirmar que la iglesia también va a reinar sobre la tierra. Sin embargo, hermanos, todos estos versículos concuerdan en una cosa, que reinaremos juntamente con Cristo.
Y yo personalmente estoy totalmente de acuerdo que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Eso no lo debato. Lo que no especifica ninguno de estos versículos que usan los comentaristas para decir que nosotros vamos a reinar en la tierra con Jesucristo, al igual que los demás, es cómo vamos a reinar. No dice en ninguna parte que nosotros nos vamos a sentar en tronos o que vamos a tener reinados. No, solamente dice que vamos a reinar juntamente con Él. Entonces, no sabemos si vamos a reinar físicamente o si vamos a reinar glorificados espiritualmente. Y aquí viene el tema que a veces es bueno revisar. Para poder reflexionar sobre esto, debemos considerar algunas cosas. En los versículos que continúan, 5 y 6, de este mismo capítulo, se nos habla de una primera resurrección. Se nos habla de la primera resurrección. Eso se ajusta muy bien a lo que profetizó en Ezequiel. Ustedes leyeron ahí en Ezequiel que decía que Dios los iba a sacar de los sepulcros, ¿no es cierto?, a los santos del Antiguo Testamento. Y también se ajusta muy bien con respecto a los santos de la tribulación. Todos ellos habrán resucitado. Y como dice del 4 al 6, dice que habrá una primera resurrección. Bienaventurados los que participan de la primera resurrección, ¿no es cierto? Pero los santos de la iglesia ya resucitaron una vez. ¿Se acuerdan? Que dice que nosotros vamos a ver resucitado. Y eso sucedió antes del rapto. ¿Cómo entonces se conjuga este texto que dice justamente aquí en el capítulo 6, versículo 6, quiero decir, que hubo una primera resurrección? Si para nosotros, la iglesia, los que participamos del rapto, porque obviamente otros que eran parte de la iglesia, pero pasaron no fueron raptados, esos van a continuar y se van a convertir en los santos de la tribulación, porque eran escogidos, salvos y no perdieron su salvación, pero no eran fieles y no, por lo tanto, no fueron la novia, como nosotros habíamos dicho cuando estudiamos ahí en los capítulos 3, 4 y 5. ¿Se recuerdan? Si hay una primera resurrección, entonces se complica el hecho de que la iglesia ya ha resucitado antes y esta sería la segunda resurrección. Por otra parte, hay un tema que no se considera mucho. Yo por lo menos nunca he escuchado de ningún comentarista incluir esto. Yo lo voy a incluir porque es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es lo que dice 1 Corintios en el capítulo 15. Sobre todo versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará trompetas y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Es importante esta parte. Incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Por lo que se nos enseña en todo el capítulo 15, cuando la iglesia sea arrebatada, que es el rapto, recibiremos cuerpos glorificados. Y como dice también ahí en 1 Corintios 15, en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Nosotros, se refiere ese siempre, nosotros fuimos sembrados en deshonra, nacimos en pecado, pero cuando resucitemos, resucitaremos en gloria. Y en Lucas 20:36 es importante lo que dijo el Señor ahí en ese momento, porque no pueden ya más morir, está refiriéndose a los que resucitaron, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, y al ser hijos de Dios son hijos de la resurrección. Está hablando porque le estaban preguntando si iban a casar. No se casan. Resucitan y son iguales a los ángeles. Los primeros que resucitamos
o vamos a resucitar si es que participamos realmente del rapto, y ojalá hagamos todo tal como el Señor lo dice en su palabra para que participemos de la resurrección, del rapto. Y seamos entonces igual que los ángeles y vamos a tener cuerpos glorificados. Por lo tanto, no podemos pasar de ese estado de nuevo al estado de la carne. Los demás no han resucitado, están durmiendo. Los santos del Antiguo Testamento y los santos que van a morir durante la tribulación no han sido resucitados. Pero los muertos de la iglesia, como dicen Tesalonicenses, van a ser despertados, van a ser resucitados para ser llevados al cielo. Obviamente el grupo de los que están vivos en ese momento también van a ser llevados y también van a ser glorificados. Y si todo lo anterior le sumamos, ¿ya?, que la iglesia raptada va a ser la novia virgen que el Señor va a venir a buscar para casarse con ella, como lo dice ahí en 2 Corintios, Pablo dice entonces, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es la palabra que el Espíritu Santo llevó a la iglesia por medio de Pablo, a nosotros, que somos hoy día la iglesia de Cristo, para que un día nosotros, si obedecemos, si guardamos la palabra de su paciencia, de la paciencia de Cristo, y no negamos su nombre, como dice ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia, nosotros vamos a ser esta virgen pura, esta novia que el Señor va a venir a buscar. Lo cual significa que si somos la novia, vamos a ser uno con el Cordero de Dios, tal como él mismo lo pidió al Padre en el capítulo 17 de Juan, como dice ahí, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, si consideramos todas estas cosas que hemos visto, podemos concluir que la iglesia que fue arrebatada antes de la tribulación no vuelve físicamente a la tierra antes del milenio, sino que reinará junto a su esposo, Cordero, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando Él se siente en su trono durante el milenio terrenal, porque nos vamos a sentar con Él, dice. Él dijo claramente que nos vamos a sentar con Él a reinar sobre la tierra. ¿En qué forma vamos a reinar con Jesucristo durante el milenio? No se especifica, ni se nos dan indicadores, no dice nada al respecto. Más allá de que lo haremos con vara de hierro y solamente la iglesia va a regir con vara de hierro, no los santos. Como dice en el Apocalipsis capítulo 2 versículo 26, al que venciere, la promesa de la iglesia, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ojo, y las regirá con vara de hierro. Esta es una promesa a la iglesia, no a los santos. Por eso, en mi opinión, hay una diferencia entre los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación y la iglesia. La iglesia también va a gobernar sobre la tierra, pero lo va a hacer espiritualmente, en perfecta comunión con Jesucristo, porque vamos a ser uno con Él y nos vamos a sentar con Él en su trono, a diferencia de todos los demás que van a estar sentados en tronos rigiendo sobre el mundo. Así que ahí ya tenemos un indicador potente que a mí me hace pensar que la iglesia es diferente a los santos del Antiguo Testamento y a los santos de la tribulación. También eso confirma lo que estudiamos en el capítulo 19, cuando
son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero participa ¿quién? El novio, el marido, el novio, bueno, en este caso era el marido porque dijimos que ya estaban casados, el marido, que es Jesucristo, el Cordero, y la esposa, que es la iglesia, más los demás. ¿Y quiénes eran los demás? Los llamados, los invitados. ¿Y quiénes son los invitados? Dijimos que los santos de la tribulación con toda seguridad y lo más probable que los santos del Antiguo Testamento también, antes de que ellos resuciten. Ya van a ser invitados a las bodas del Cordero. Entonces, siempre se hace una diferencia muy importante entre la iglesia y el resto. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Lo voy a decir entonces varias veces. Con los otros muertos se refiere a todos los que han muerto desde Adán hasta este momento. Aquí en el capítulo 20. Todos los que murieron son aquellos que se está refiriendo acá. La última gran muerte de seres humanos fue entonces en la batalla de Armagedón. En otras palabras, los que no fueron salvados, los que no estaban inscritos en el libro de la vida, los moradores de la tierra, estos también van a resucitar. Ojo, también van a resucitar, pero lo harán para el juicio del trono blanco que vamos a ver más adelante en el capítulo, en este mismo capítulo 20. Aquí lo vamos a ver, que es después del milenio. Luego viene entonces el versículo 6. Bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Se ve que aquí hay un énfasis con esta primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estos también van a reinar aquí en la tierra, pero no con vara de hierro, porque esa promesa era para la iglesia. Estos son entonces los santos del Antiguo Testamento que murieron desde Adán hasta Pentecostés, y los que murieron durante la tribulación reinarán entonces vivos físicamente en la tierra juntamente con Cristo, el Rey de Gloria. Si consideramos entonces que los que resucitarán llegarán a ser miles de millones de seres humanos. Estamos hablando de todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos de la tribulación. Miles de millones de mujeres, hombres, mujeres, ancianos, adultos, jóvenes, niños. Entonces, ahí cuando yo me pongo a pensar en eso, me nacen 1000 preguntas. ¿Cómo van a reinar todos ellos? ¿Sobre quiénes van a reinar si son los únicos que están en la tierra? ¿Van a reinar todos o solamente algunos de ellos van a reinar y los otros van a ser pobladores de la tierra? ¿Dónde van a reinar? ¿En qué lugar? Y así, hermanos, podemos hacernos 1000 preguntas si empezamos a meditar sobre esta situación de que van a haber miles de millones viviendo en la tierra con Cristo. Dice que todos van a ser sacerdotes y reinarán juntamente con Cristo. ¿Me entienden? Y no nos dice nada más. Entonces, aquí es donde tenemos que parar. No podemos entrar a especular porque sería un error gravísimo. Eso es todo con respecto al milenio. Y si ustedes se dieron cuenta, no se nos dice nada al respecto de este tiempo. ¿Cómo va a ser el milenio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con la Tierra? Recordando que lo último que leímos de la Tierra fue prácticamente destruido. Los montes desaparecieron, las islas fueron borradas, el mar se convirtió en sangre, cayó granizo, los pueblos fueron destruidos al punto que el valle del Armagedón se llenó de sangre y las aves del cielo se comieron las carnes. Si uno se pone a imaginar, el mundo quedó completamente devastado, y lo que podemos suponer es que el Señor obviamente restaura todo. Y ahí yo les invito a que ustedes hagan la lectura
para cada uno el capítulo 11 de Isaías. ¿No? Sobre todo el versículo, hay dos partes. La primera parte habla del reinado del Mesías, capítulo 11, versículo 1 al 5, y la segunda parte, que es la más famosa y la más conocida de esta promesa idílica, donde dice ahí del 6 al 8, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Si uno escucha eso, se imagina de que va a haber una armonía absoluta. Y bueno, eso es lo que dice ahí, que va a llegar a ser tan inverosímil para nosotros que no va a haber ningún peligro entre los animales salvajes. Y también pueden, ahí como dice ahí en Isaías 65:25 y en Ezequiel 34, hay textos que ustedes pueden leer para complementar lo que aparentemente, cómo va a ser esto del milenio. Pero no se nos dice nada al respecto si es que habrán ciudades. Tampoco no se nos habla si va a haber industria, automóviles, aviones, trenes, no sé, teléfonos celulares, televisión. No se nos dice nada al respecto. ¿Quiénes van a trabajar? ¿Van a trabajar todos? No, van a trabajar algunos, algunos van a reinar. Y siempre pueden haber miles de preguntas que salen porque no tenemos ningún indicador con respecto a estos 1000 años, hermanos. 1000 años. Lo que sucedió en los últimos 1000 años aquí en la Tierra es absolutamente sorprendente. Así que podrían pasar 1000 millones de cosas en esos 1000 años. Lo único que sabemos es que todo está destruido, que todas las ciudades fueron destruidas, acuérdense. Entonces, pero el hecho de que el Rey de Reyes esté en la tierra y es el que con su palabra puede transformar todo y hacer que todo sea posible, porque Él es el creador de todo, uno podría entonces abrir su imaginación y imaginarse lo que uno quiera. Pero lo vamos a dejar ahí. Y así entonces continuamos con el versículo 7 al 9. Y aquí habla entonces el final de Satanás y de los impíos y los inicuos que le creyeron a él. Aquí viene entonces el final. Cuando los 1000 años, aquí termina hablar del milenio, aquí ahora se va al juicio final. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este suceso nos presenta varias interrogantes al mismo tiempo. Aquí entramos a tener muchísimas preguntas. ¿Para qué será soltado Satanás al final? ¿Para qué va a ser soltado? ¿Por cuánto tiempo? Tampoco nos dice cuánto tiempo va a ser soltado. Tampoco se nos dice si van a ser soltados los demonios para que le ayuden a Satanás en esta misión perversa de engañar. ¿A qué se refiere con Gog y Magog? Ninguna de estas preguntas se puede responder categóricamente. Eso es muy importante, hermano. Ninguna se puede responder categóricamente porque no hay ni indicios. Personalmente, no me voy a arriesgar a tratar de siquiera reflexionar sobre esto, porque no tengo ningún antecedente para hacerlo. Y además que he tratado
de hacer, de buscar, estudiar y ver qué es lo que dicen los otros comentaristas y son conjeturas, son conjeturas, innumerables conjeturas que uno podría llegar a emitir. Solo les invito a que reciban estas palabras como están escritas, créanlas, escúchenlas, léanlas y recíbanlas. Lo que no deja de sorprender es que haya habido tal cantidad de seres humanos que después de haber vivido en la más perfecta gloria bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, hayan preferido seguir sus concupiscencias y los engaños de Satanás. Eso es absolutamente sorprendente si uno se pone a pensar. Si nos pusiéramos a reflexionar sobre este hecho particular, concluiríamos entonces que el pecado que mora en nosotros es algo que no se puede dimensionar. Recuerden que todos los que resucitaron todavía no habían sido glorificados, por lo tanto, el pecado sigue morando en ellos, solamente que no había nadie que los engañara, así que, pero ellos seguían sintiendo lo que había en sus corazones. Y entonces no hay que olvidarse que las concupiscencias siguen en los seres humanos. ¿Y cómo termina entonces esto? Y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Los seres humanos que siguieron a Satanás, solamente los que siguieron a Satanás, entonces fueron exterminados al igual que en Sodoma y Gomorra. Podría ser un indicador, el hecho que Dios los haya destruido de la misma forma en que destruyó Sodoma y Gomorra, es como indicador que llegaron a tal perversidad y a tal corrupción que necesitaban ser exterminados. Y el versículo 10 definitivamente salta al tiro y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, que fueron los primeros que fueron arrojados al infierno, ¿ya? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el tercero que es arrojado al infierno es Satanás. Y ahí viene el gran juicio final. Al tiro vamos al versículo 11, que nos enseña entonces el gran juicio final. Y dice ahí entonces, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, si ustedes pusieron atención a ese versículo, ¿ya? Este trono blanco no estaba sobre la tierra, ni en el cielo. Aquí es donde salimos de la realidad material que nosotros conocemos. Aquí se acabó, porque los cielos y la tierra, dice claramente, huyeron. No hubo más un lugar. Así que había este trono blanco. Aquí estamos hablando de otra dimensión. Aquí dejamos de estar en la realidad que nosotros conocemos. Hasta ese momento, hasta que apareció el trono blanco, existía la tierra, existía el cielo. Pero ahora no hay cielo, no hay tierra, no hay atmósfera, no hay nada. Todo eso desapareció y solo está este trono blanco. Y ahí dice entonces, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante ante Dios. Esto significa que todos los incrédulos que habían muerto desde Adán hasta ese momento, todos los que murieron, que habían sido incrédulos, que no estaban inscritos en el libro de la vida, todos los que murieron durante el milenio también, ahora fueron resucitados y estaban de pie delante de Dios. Dado, curiosamente, que solo se habla de muertos, se puede suponer que de los que quedaron vivos durante el milenio, porque dice que el fuego que Dios mandó cayó solo sobre los perversos, todos los que habían seguido a Satanás.
quedaron algunos vivos, que eran seguidores de Cristo, que esos se fueron directo al cielo. Pero tampoco no tenemos ningún indicador al respecto. Entonces estamos suponiendo que por deducción, si habla de los muertos nomás, entonces los vivos se fueron como en el rapto. En la iglesia, acuérdense que los muertos resucitaron y se fueron en el rapto, pero los que estaban vivos también se fueron. Entonces esto podría ser como entre comillas, un segundo rapto. Y continúa diciendo ahí en el versículo 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a leer hasta el 14 para poder ponerlo todo en perspectiva. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. En el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto último nos indica que entre los que murieron durante el milenio, habían algunos que sí estaban inscritos en el libro de la vida. Pero no dice qué pasó con ellos. Solo dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida, esos fueron enviados al infierno. Entonces, si se fijan, hay varias cosas que hay que tener cuidado de no decir que fue así categóricamente, porque no hay ningún indicador realmente. Pero este es el juicio del trono blanco. Y así entramos al capítulo 21. Y a este espacio yo le digo la otra realidad. De aquí en adelante, del capítulo 21, versículo 1, al capítulo 22, versículo 5, los invito a que hagan la lectura, cada uno para sí mismo, y se deleiten con la verdad que leerán. Pero personalmente, después de haber estudiado y meditado sobre lo que dice todo este texto, todo el capítulo 21 y la primera parte del 22, no me siento calificado realmente para hacer una reflexión sobre lo que dice. Estamos hablando de una realidad que escapa completamente nuestro entendimiento. Y creo que sería muy imprudente hacer conjeturas para tratar de poner en perspectiva lo que se nos dice en estos capítulos. Así que hagan la lectura, léanlo. Es información útil para saber que va a haber una nueva Jerusalén, pero estamos hablando de algo que no es de esta realidad, de esta dimensión en la que vivimos nosotros, aunque la trata de explicar con palabras que nosotros podemos entender, pero estamos hablando de algo que escapa nuestro entendimiento. Así que eso es algo que para cada uno. Y nosotros entonces vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 22, nos saltamos al 22 y vamos a ver del versículo 6 en adelante. Leamos entonces el capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El que hablaba con Juan es el ángel que hablaba con él en Apocalipsis 21:9 y que se vuelve a mencionar más abajo aquí en el versículo 8. Estas palabras son fieles y verdaderas. Nuevamente, como en Apocalipsis 19:9 y en Apocalipsis 21:5, el ángel va a volver a hacer esta afirmación. Estas palabras son fieles y verdaderas.
se lo repite, para que nosotros también hoy día lo tengamos muy claro de que, porque Juan estaba viviendo una experiencia fuera de serie, pero nosotros estamos leyendo un texto que habla de algo que, como dijimos, escapa a nuestro entendimiento, pero las palabras son fieles y verdaderas, y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y esto es muy similar a lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, lo mismo, las cosas que deben suceder pronto, ¿no? Antes dice exactamente lo mismo. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, usó un ángel específico para anunciar estas cosas que van a suceder pronto. Y en el versículo 7 dice entonces, he aquí vengo pronto. Cuando dice he aquí vengo pronto, se está refiriendo a un pronto repentino. Vengo repentinamente. Esa palabra, digamos, podría ser una mejor traducción. No es un pronto en poco tiempo más, sino que voy a venir repentinamente, como el Señor lo dijo, que Él iba a venir como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Pero aquí nos está anunciando, y aquí no está hablando del fin de los tiempos, sino que aquí está hablando literalmente de que Él viene a raptar a su iglesia. Bienaventurado, nuevamente pongan atención a estas palabras, porque se van a ir repitiendo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿No? Aquí esto es algo que tenemos que poner atención. El Señor nuevamente repite, el que guarda las palabras. Podemos ver lo importante que es para Él el guardar su palabra. Mira lo que dice en el 8 y el 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El mandato nuevamente. Entonces nuevamente Juan cae de rodillas, claro. Por eso les digo, es muy difícil imaginarnos lo que estaba viviendo nuestro hermano y apóstol Juan. En la presencia de este ser glorioso que le hablaba con esta autoridad. Cayó de rodillas. Uno decía, pero ¿cómo se le ocurre caer por segunda vez de rodillas? Bueno, hay que estar ahí. Nosotros no comprendemos la experiencia que tuvo Juan. No la podemos comprender, es imposible, porque él estaba en otra dimensión. Y él no estaba en carne y hueso ahí. El cuerpo estaba aquí en la isla de Patmos, pero él estaba en el espíritu allá. Pero sin embargo lo podía ver todo, lo podía oír todo, lo podía comprender todo. Y cayó entonces aquí. Esto, lo mismo que pasó, que dice ahí en 19 días, ¿no es cierto? Que cayó de rodillas delante del ángel. El ángel dijo, no, adora a Dios. ¿No? Así que, lección para nosotros también. Y en el versículo 10 y 11 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. A diferencia de que hay una diferencia entre lo que Dios le está diciendo a Juan, que es diferente a lo que le dijo a Daniel. Cuando Daniel también estaba recibiendo la profecía de los tiempos finales, en el capítulo 12, versículo 9, le respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Se fijan? La profecía de Daniel estaba sellado hasta el tiempo del fin. Pero aquí le dice específicamente a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ya no habla del tiempo del fin, sino que el tiempo está cerca.
Y esto lo escribió Juan en el año 95, 8 después de Cristo. Estamos hablando de casi 2000 años atrás. Ya han pasado, uno dice, pero tanto tiempo. No, ese tiempo ya está cerca. De Daniel hasta hoy día estamos hablando casi 2500 años. Pero ahora, cuando Juan las recibió, esta profecía, ¿ya? Faltaba entonces poco tiempo. Y el versículo 11 dice, y el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Un texto extraño, no sabemos con certeza a qué se refiere con estas palabras. Nuevamente el Señor Jesucristo anuncia su venida. Eso es importante. Aquí en el versículo 12. Pero es como pon atención porque mira lo que va a decir en el 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Con otras palabras, si tú quieres seguir siendo injusto, bueno, sigue siendo injusto. Pero si tú eres justo, entonces haz justicia. Si tú te quieres santificar, santifícate. Esa es la única forma que podríamos de alguna manera explicar este texto del 11. Pero en relación a lo que dice el versículo 12. Y ahí en el 13 entonces el Señor vuelve a anunciar, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Se acuerda que eso lo vimos al principio también? Y aquí lo dice con todas sus letras, que Él es el todo. Ya sea la palabra, ya sea los tiempos, ya sea la existencia. Él es el todo. Lo llena todo, es todo lo que existe. Él es absoluta. No hay nada fuera de Él. Él es toda la realidad. Con estas palabras, entonces, nuestro Señor y Dios está declarando enfáticamente que Él es el único completo en perfección y eterno. Y a medida que entonces va cerrando esta profecía, miren lo que dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, la Nueva Jerusalén. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Se recuerdan que las ropas limpias representan las acciones justas de los santos. Y las acciones justas de los santos, de los santificados, de los que se santificaron. Las acciones justas son la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El guardar los mandamientos. Esas son las acciones justas. Todo lo demás está muy bien, pero el que guarda la palabra es el que lava sus ropas. Los que procuran con diligencia estar siempre andando en obediencia guardando la palabra. Esos son los que lavan sus ropas. El 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí está de nuevo el tema del engaño. Todos los que practican el engaño de una u otra forma. ¿Ya? Más todos los otros que son las categorías de aquellos que no quisieron obedecer, no quisieron hacer caso a las acciones justas, no quisieron hacer caso a la verdad, no quisieron, en otras palabras, rehusaron creer en el Hijo, como dice ahí, como lo dijo Juan el Bautista, todo aquel que rehúsa creer será, la ira de Dios estará. A eso Dios los llama los perros, los hechiceros van a estar afuera.
No sabemos, eso sí, no sabemos con certeza a quiénes se refiere el Señor con estos perros, pero es posible que se refiera a los que están en el infierno, a todos los que fueron arrojados al infierno, los que obviamente no quisieron nada con el Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 el Señor nuevamente toma el mando ahí. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro glorioso Señor. Nuevamente el Señor se nos revela en todo su esplendor y gloria. Y Él dice, yo lo he enviado, yo, no fue una decisión de un ángel, sino que yo mismo lo hice, para que tengamos certeza que esto es algo que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de estas referencias, yo soy la raíz y del linaje de David, es para que los judíos que van a leer esto también tengan la certeza de que es ese Mesías que ellos habían creído, que habían escuchado hablar. Recuerden que esto no es solamente para nosotros hoy día, sino que también es para los judíos que van a leer esto en algún momento y se van a convertir. Pero el testimonio va principalmente a las iglesias. Pues por eso se lo dio a Juan ahí al final de los 100 años de cuando se formó la iglesia, porque lo que iban a vivir de ahí en adelante iba a ser absolutamente horroroso. Después de que Juan murió, finalmente la iglesia fue perseguida brutalmente, como específicamente la iglesia de Esmirna lo vive. Así que ahí tenemos nuevamente nuestro Señor que ahora nos vuelve a presentar con su gloria y majestad. Y en el 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa dicen, la esposa, la iglesia, ven, ven, le dicen al Señor, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí está la oferta. Al final con esto se va a cerrar el Nuevo Testamento. No es lo último que fue escrito. Yo creo que lo último que fue escrito fue la primera carta de Juan. Pero igual, con esto Dios había decidido que este libro iba a cerrar el Nuevo Testamento y la Biblia. Y dice entonces, vengan a tomar agua. El espíritu y la esposa. Bien interesante esto del espíritu y la esposa, dicen ven. Aquí la traducción de esposa no se ajusta al griego. En realidad en el griego, ¿se acuerdan que esposa y novia dice de otra forma? Aquí habla más bien de la novia. Es curioso que Reina Valera haya traducido por esposa. No entiendo muy bien por qué lo hizo, pero en el griego es ninfi, y ninfi significa novia. Este clamor que manifiesta el Espíritu Santo y la Iglesia, ¿ya?, es el sentir que tenemos todos nosotros que hoy día somos hijos e hijas de Dios. Deseamos lo único que desearíamos todos es que el Señor venga, que nos venga a buscar, porque entonces se va a acabar, sobre todo el pecado en nosotros. Vamos a pasar a ser gloriosos en la presencia donde no hay más pecado. Y por lo tanto no hay sufrimiento, no hay injusticia, no hay dolor, pero por sobre todo no va a haber más pecado. Así que si tú vas a clamar, clama que el Señor venga porque va a ser maravilloso. Todos anhelamos la venida, que venga pronto el Señor. Pero mientras tanto, se nos dice claramente, el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Con esto está confirmando lo que el Señor también dijo, ¿se acuerdan ahí en el capítulo 7 de Juan? Perdón, capítulo 4 de Juan, cuando Él habla con la mujer samaritana.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La promesa que ya el Señor le estaba haciendo a la mujer samaritana, lo vuelve a decir aquí. En el capítulo 7 también va a hablar de eso. Versículos 37 y 38. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, mantengámonos en una íntima y cercana relación con Él en su palabra, con el Espíritu Santo, en la verdad, en la palabra. Eso es lo que el Señor... Ahí está el agua viva. Necesitamos tener conocimiento de la palabra. Es la única forma que en los momentos que enfrentemos distintas situaciones en nuestra vida, sepamos qué hacer, sepamos a quién recurrir y hagamos lo que el Espíritu nos va a mostrar que debemos hacer. Pero eso solamente es posible cuando uno está en constante ejercicio, leyendo, escuchando la palabra y meditando en ella. No aprendiéndose la memoria, porque eso es como tratar de recordar en ese momento un pasaje que no, es leerla, comprenderla, vivirla, hablarla, discutirla, o en oración, meditándola, reflexionándola, para que verdaderamente la comprendamos. Comprender es cuando tú lo recibes y lo sabes aplicar. Ahí viene el versículo 18 y 19 que dice justamente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí entonces está esta declaración enfática. En todo caso, es una advertencia categórica, es una promesa maravillosa, pero también es una advertencia categórica. Una advertencia categórica. Aquí hay un testimonio que es muy importante y esta es la gran advertencia en que nadie puede agregar ni nadie puede quitar de lo que está escrito. Y esto es sobre todo para aquellos que tienen nuevas profecías, que dicen que el Espíritu les dijo algo nuevo. Ha pasado con tantos que han aparecido después de que el canon fue cerrado con esta escritura, que empezaron a agregarle cosas, que el Espíritu traía nuevas profecías. Eso pasó también con los pentecostales en California, en Estados Unidos, en el año aproximadamente en el año 1900, que de repente alguien salió con que el Espíritu le había dado nueva profecía para los tiempos finales. Bueno, aquí está diciendo claramente que no debemos agregar nada, que tampoco no debemos quitar nada. Eso es muy importante. Toda la palabra es suficiente, es absolutamente suficiente para, como dice ahí en segunda de Timoteo, ¿no es cierto? Capítulo 3, ahí dice claramente que la palabra es suficiente, no necesitamos nada más. Creer lo que está escrito, no agregarle ni quitarle. La advertencia es que si alguien lo hace, las plagas, y aquí está hablando de las plagas tanto como las que Moisés escribió, como las que están escritas aquí en el Apocalipsis, en alguna forma esas plagas van a caer sobre estas personas. Esto es algo serio, esta palabra es lo que Dios decidió que el hombre iba a recibir, nada más. Pues todo lo que viene después se tiene que referir a lo que está escrito. El Espíritu Santo va a explicarnos lo que está escrito, no nos va a explicar cosas nuevas, nos va a enseñar lo que está escrito, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos.
no es necesario nada más que esto. Y Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios va a enviar la información completa. Que hay más, es obvio que hay más, pero eso lo vamos a saber cuando estemos allá. Ahora, aquí en la tierra, esto es lo que necesitamos. Y el versículo 20 entonces, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Lo anuncia. Amén. Sí, ven Señor Jesús, le agrega Juan ahí, en el espíritu ahí. Pero el que da testimonio dijo, vengo en breve. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí vemos cómo nuevamente el Espíritu Santo va a inspirar a Juan, tal como lo hizo en repetidas ocasiones con Pablo, a cerrar la carta con lo más glorioso de nuestro Señor. ¿Qué es lo más glorioso de nuestro Señor y Dios? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más glorioso que nosotros, los hijos e hijas de Dios, hemos recibido. Por eso hemos afirmado, nosotros, por lo menos acá en la iglesia de Zapallar, que siempre debemos recordar ese versículo que está ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sin la gracia, nosotros seguiríamos tan perdidos y abandonados y si la gracia de Dios no hubiera llegado a nosotros, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la gracia de Dios la que nos salvó. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Vamos a terminar en un próximo estudio la conclusión y también vamos a hacer el estudio más profundo para la iglesia. Por lo tanto, este no es el último estudio de Apocalipsis. Con este cerramos el capítulo 22, versículo 21. Con eso terminamos el libro, pero ahora necesitamos hacer la reflexión con respecto a lo que es para nosotros como iglesia. Nosotros estamos aquí todavía. Todavía no ha llegado el tiempo, pero estamos a las puertas y necesitamos estar muy, muy atentos y entender muy bien cuál es el énfasis de este libro. Y eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios, bendito Dios. Gracias por estas palabras que nos has enseñado hoy día a través de este estudio. Y seguimos aquí maravillados escuchándote y vamos a seguir reflexionando sobre todo lo que nos has enseñado y preparándonos para este final del estudio que vamos a hacer especialmente para nosotros como iglesia, para estar atentos, vigilantes, sobrios, atentos en todo momento a lo que nos espera, ojalá muy pronto cuando tú vengas. Oh Señor Jesucristo, gracias por estas palabras. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el imperio, todo el loor sea para ti y solamente para ti. De todo corazón lo hacemos delante de ti y en tu nombre hacemos esta oración. Amén.